Este es nuestro último sermón de la serie El carácter de una iglesia bíblica que hemos estado viendo desde hace semanas. He tenido el privilegio de predicar junto a mi hermano Cristian Tobar y hoy vamos a ver el último sermón. Y quiero que todos estemos atentos porque estas son palabras sumamente cruciales, no que las anteriores no lo sean, sino que cuando llega la culminación de una serie o de palabras que se encuentran en el mismo contexto, estas últimas demandan también mucha importancia de parte nuestra. Tito capítulo 2, versículos 1 al 15. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Verso 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Por varios domingos nos hemos dirigido a los ancianos en la iglesia, a las ancianas en la iglesia, a las mujeres jóvenes casadas en la iglesia, a los jóvenes a los cuales se les hizo el llamado a que sean prudentes. La semana pasada nos dirigimos a los predicadores, a que sean ejemplo también, pero en esta ocasión nos vamos a dirigir a los esclavos de aquel momento. Y a lo que yo considero en nuestra actualidad, a los empleados y empleadores de nuestros tiempos. Nosotros muchas veces hacemos distinción entre lo secular y lo espiritual. Y hablamos del trabajo espiritual, pastores, misioneros, evangelistas, y trabajo secular, el empresario, el zapatero, etc. Pero yo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, que nosotros estamos llamados a glorificar a Dios y a servir a Dios en cada área de nuestras vidas. Hoy deseo mostrarles que Dios no hace tal división entre lo secular y lo espiritual cuando se trata del aspecto laboral, y que nosotros estamos llamados a glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, desde el empresario hasta el zapatero, desde el misionero hasta el vendedor. Todos estamos llamados a glorificar a Dios en todas las esferas de nuestra vida. Algunos piensan que solamente se puede servir a Dios siendo misionero, evangelista o pastor. Y a veces algunos desean abandonar sus trabajos comunes porque dicen, yo quiero servir a Dios. Voy a dejar de hacer lo que hago para irme de misiones o de pastor o evangelista y así por fin servir a Dios. Y eso es un completo error. La iglesia a lo largo de la historia y la escritura nunca hacen tal división. Nosotros estamos llamados a servir a nuestro Dios, repito, tanto el misionero como el zapatero.
ambas son áreas, contextos en los cuales estamos llamados a servir a nuestro Dios. Leamos Tito capítulo 2, versículo 9 al 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro. La quinta categoría de creyentes, acerca de quienes Pablo da instrucciones a Tito, no se basa en la edad como en los públicos anteriores, sino que se basa más bien en la posición social de este. Se usa la palabra griega douloi, que significa siervos, palabra que hacía referencia a los esclavos, a aquellos que eran adueñados y controlados por sus amos. Significa esta palabra esclavos y no sirvientes. Hay una diferencia. Muchos convertidos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en ese entonces pertenecían a esta degradante situación de esclavos. Muchos de estos esclavos se habían convertido a Cristo. Y es a estos esclavos a quienes el apóstol Pablo dirige estas palabras. Hermanos, el Evangelio a estos esclavos no les incita a rebelarse en contra de sus amos. Por el contrario, como veremos en la mañana de hoy, los insta más bien a estos esclavos a glorificar a Dios en la situación en la que se encuentran. El Imperio Romano dependía de esclavos para la mayor parte de la fuerza laboral que ellos tenían. Y ellos eran una parte esencial de la sociedad, pero también los romanos eran una parte esencial de la economía. Muchos, si acaso no la mayoría de los esclavos, eran víctimas de abuso y de trato cruel por parte de sus amos. En muchos casos de daños brutales sufrían estos esclavos de parte de sus amos. Por infracciones, en algunos casos, recibían estos castigos, o por la simple razón de disgustar a sus amos por cualquier cosa. Estos hermanos esclavos podían ser golpeados con severidad y aún ser sometidos a muerte. Entre estos esclavos había algunos que habían adquirido cierto grado, a veces un alto grado de cultura. No solamente el barbero, el mayordomo y el cocinero, sino aún el médico de la familia podía estar bajo yugo. O sea, podían tener entre esclavos no solamente personas no letradas, sino también personas con mucha sabiduría, conocimiento y preparación. La ley romana no prohibía a los amos que trataran mal a los esclavos. Podían ser condenados a trabajo forzado, encadenados, azotados, ser marcados en la frente. Por ejemplo, los marcaban cuando eran considerados como ladrones o fugitivos. O podían llegar a crucificarlos inclusive a ellos y no había ninguna pena por esto. Repito, la ley romana no prohibía que los amos trataran mal a sus esclavos. Sin embargo, la opinión pública con frecuencia servía como una especie de freno a la intolerante injusticia y crueldad de parte de esos amos para con sus esclavos. Además, en muchos casos conocidos por estos escritos a lo largo de la historia, los romanos trataban a sus subordinados con una justicia sobresaliente, en algunos casos dándoles liberalmente y aún convirtiéndose en amigos de ellos. Existieron casos en los que los amos se volvieron amigos de sus esclavos. Y según la historia, hay un ejemplo claro entre Plinio y su esclavo Zósimo. Quien se encargaba se convirtió en amigo de su esclavo. Siempre los Plinios, porque somos tan diferentes. Con la entrada de la religión cristiana en la textura de la sociedad romana, se suscitaron problemas difíciles. Entra el cristianismo en una época como esta y en un contexto como este. Por lo tanto, no es sorprendente que Pablo trate diversas fases de la esclavitud en pasajes tales como el que ahora consideramos.
Pablo también trata el tema de la esclavitud en Efesios capítulo 6. En Colosenses capítulo 3, 22, un pasaje muy conocido por nosotros, donde se nos dice que no hagamos las cosas no para los hombres, sino como para Dios. Pues ese pasaje está en el contexto de la esclavitud. Son palabras dirigidas a esclavos. En 1 Timoteo 6 también se habla de ello. Y en la epístola de Filemón también se dedica tiempo al tema de la esclavitud con sus amos. Hermanos, las relaciones y responsabilidades entre esclavos y amos son en gran medida parecidas a las que existen entre los empleadores y empleados modernos. Y ambos testamentos ofrecen bastante instrucción acerca del plan de Dios para estas relaciones y sus responsabilidades correspondientes. Pero antes de entrar de lleno a nuestro texto de hoy, quiero aclarar algunas cosas. Una de ellas es que la Biblia, la palabra de Dios, no apoya por ningún lugar la esclavitud humana ni la ve como algo ideal y bueno. Eso quiero que quede claro. La palabra de Dios no apoya la esclavitud humana ni la ve como algo ideal y bueno. Acompáñenme a 1 Corintios 7 y luego volvemos a Tito. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Podemos citar más pasajes, pero quiero dejar este pasaje en sus mentes. 1 Corintios 7, 21, habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Aquí hay un argumento muy puntual que afirma lo que acabo de decir. La palabra de Dios nunca avala la esclavitud ni la ve como algo bueno. De hecho, la Biblia siempre, cuando se trata de cosas buenas, nos habla en términos de libertad. La redención que Cristo lleva a cabo por su pueblo es en términos de libertad. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo por nosotros? Hacernos libres. Pero eso en el contexto bíblico, y quisiera citar a William Hendrickson, quien comenta este pasaje de 1 Corintios 7:21, y él dice lo siguiente: Pablo no está interesado en perturbar la estructura social que había. El evangelio de Cristo gradualmente penetrará la sociedad como la levadura penetra la masa. Pablo deja que el Señor cambie la sociedad en el futuro, y así lo hizo. Y sigue diciendo Hendrickson, por ahora Pablo le dice al esclavo cristiano que no se preocupe en su situación. Presten atención acá. Cuando un esclavo logra la libertad, dice Hendrickson, sus anhelos son cumplidos. Dios no creó al ser humano para que sea esclavo, sino libre. Un dato histórico que quiero dejar también en sus mentes es que los cristianos de los primeros siglos reunían ofrendas para comprar la libertad de sus hermanos que eran esclavos. Eso de nuevo nos recuerda que nunca ha sido el plan divino de Dios la esclavitud, la opresión. No, la libertad sí. Todo lo que tenga que ver con libertad dentro de los principios bíblicos cuenta con la aprobación de Dios. Luego de esta instrucción, quisiera que entremos de lleno a nuestro texto y consideremos 3 puntos en la mañana de hoy. En primer lugar, quiero que veamos el buen ejemplo del empleado cristiano. En segundo lugar, quiero que veamos el resultado de su buen ejemplo. Y en tercer lugar, quiero que veamos la motivación para su buen ejemplo. Volvamos a Tito capítulo 2. Tito 2, versículo 9 al 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. En primer lugar, mis hermanos, los trabajadores cristianos deben ser sumisos. Y es necesario, dice el apóstol, que se sujeten a sus amos, es decir, a sus jefes. La palabra griega aquí es uputazo, que significa sujetarse. Se empleaba con frecuencia en el campo militar para designar la relación de un soldado con sus superiores.
Es la palabra que se usa acá. Esa relación no es condicional ni opcional, sino absoluta e ineludible. La relación entre el empleador y el empleado. Como bien lo dice un comentarista, en los ojos de Dios, la obligación de los trabajadores cristianos para con sus jefes es igualmente incondicional y universal. Que se sujeten. Es la traducción de un verbo imperativo pasivo y por lo tanto es un mandato al sometimiento voluntario. Sigue diciendo el comentarista, sin importar cuán improcedente pueda ser un jefe o cuán opresiva pueda ser una situación laboral, el creyente fiel se somete con buena disposición en todo mientras siga empleado en ese trabajo. Si una situación se vuelve intolerable, escuchen bien, debe buscar trabajo en otra parte. Hermanos, la sujeción o la falta de sujeción es un problema universal. Y para los siervos en ese entonces resultaba más difícil sujetarse, pues no tenían la remuneración que tienen los trabajos modernos. No existía el Ministerio del Trabajo. No existían los derechos que muchos de nosotros gozamos hoy. Y sus esfuerzos no servían para aumentar sus posesiones, sino las ajenas. Entre más estos esclavos se esforzaban por trabajar, en lugar de ellos aumentarle el sueldo, no, lo que aumentaban eran las propiedades de sus amos. Ellos seguían siendo más pobres e igual de maltratados. Sin embargo, el mandamiento bíblico es que se sujeten a sus amos y que los agraden en todo. Hermanos, esto debe ser impactante, o debe haber sido impactante para estos hermanos, quienes estaban bajo este yugo, leer esa carta y decirle, el apóstol inspirado ha declarado que se sujeten a sus amos y que los agraden en todo. Si ya más de uno cuando lo dije enseguida se imaginaron a su jefe, dijeron, sí. Imagínense aquellos hermanos. Hermanos, el cristianismo demanda una calidad total de conducta. Dios no viene a cambiar al cristiano a medias, lo viene a cambiar, a transformar completamente. Y dice que se sujeten a quienes, a sus amos. Y la palabra amo aquí en griego es la cual se deriva en nuestro español, de griego a español, como déspota. Esa es la palabra que usa el apóstol aquí. Y denota a una persona con autoridad y poder absoluto. Sí, los siervos están obligados a sujetarse a sus amos absolutos y con frecuencia crueles, cuanto más están obligados los creyentes libres a someterse a un empleador, incluso uno que sea rígido o exigente. Y Pablo le dice a estos esclavos, sujétense en todo. Pero no termina allí. En la parte B del verso 9 de Tito 2 dice, que agraden en todo. Hermanos, un trabajador cristiano debería asegurarse de agradar en todo, estando comprometido a ser excelente en su trabajo. Si el trabajador cristiano solo trabaja por la remuneración económica, va a vivir frustrado todo el tiempo. Si su motivación del trabajador cristiano es hacer las cosas bien, según lo que gane, según los pagos extras, va a vivir frustrado. Completamente. Si esa es la motivación para tú dar una excelencia en tu trabajo. Recuerden que no se trata de lo que hacemos, sino para quién lo hacemos. Y la Escritura dice que todo lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Y eso incluye limpiar las calles, arreglar zapatos o dirigir una empresa. Todo debe ser hecho para Dios. Y dice que agraden. Esa es la traducción que en el Nuevo Testamento casi siempre se emplea con relación a ser aceptable y agradable para Dios. Aún en el lugar de trabajo, hermanos, Cristo es nuestro supervisor máximo.
aún en nuestro lugar de trabajo. Y en su palabra, Cristo deja claro que ser agradable para nuestro amo celestial incluye que agrademos a nuestro jefe terrenal. ¿Entienden eso? Apenas es necesario añadir lo que dice que le agraden en todo. Esta palabra no debe ser tomada en sentido absoluto, como si el apóstol quisiera decir que aun cuando el amo le pidiese decir una mentira o robar o cometer adulterio u homicidio, el esclavo debió obedecer. No. El esclavo cristiano debía obedecer a su amo en todas aquellas cosas que no lo llevaran a pecar contra Dios. Recuerden que por encima de la autoridad en nuestros trabajos, por encima de ellos está nuestra autoridad divina, que es Dios. En nuestro texto existen mandamientos positivos y negativos. Positivamente se nos ha mandado a sujetarnos a nuestros amos y agradarles en todo, pero ahora Pablo pasa a solicitar en mandato negativo varias acciones que nos deben caracterizar. Capítulo 2, verso 9, parte C. Que no sean respondones. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio de la serie? Que cada característica que se demanda de cada público es en las que fallan. Los trabajadores cristianos deben ser respetuosos hacia sus empleadores en el sentido de que no deben ser respondones. Un comentarista lo explica de la siguiente manera: hablar en contra de, en el sentido de alegar o contradecir, alude a las ideas de protestar, obstaculizar y contender, en parte por la simple razón de manifestar desaveniencia. Ser respondones es lo opuesto de ser sumisos y agradables. O sea que esto es lo opuesto de lo que se nos ha pedido allá. En nuestros tiempos de egocentrismo y autoexaltación, ser respondones y argumentativo casi es un estilo de vida para algunas personas, incluyendo por desgracia algunos cristianos. Hoy en día los rebeldes, los respondones, son más bien considerados como héroes. Me votaron, pero les dije todo, no me quedó nada por dentro. Yo sí les dije. Y algunos dicen, nosotros somos mansos, pero no mensos. Y por ahí se agarran. Y creen que de esa manera están contando con el aplauso de nuestro Dios. Todos, hermanos míos, somos tentados a ser respondones. Recuerden que uno de los grandes problemas del hombre es no refrenar su lengua. Por eso Santiago dice que el hombre que refrena su lengua es varón perfecto. Muestra madurez, sabiduría, aquel que sabe controlar su lengua. ¿Se acuerdan lo que se les ha pedido a cada público? Prudencia, prudencia, prudencia. Pero Pablo no solo dice que no sean respondones, ahora les dice no defraudando. Un trabajador cristiano debe mostrar su honestidad. Este mandamiento aquí está relacionado con la honestidad. Y la manera de que el cristiano debe mostrar honestidad en el contexto laboral es no defraudando, cuyo significado literal significa apartar a un lado ganancias personales inapropiadas. Repito, significa apartar a un lado ganancias personales inapropiadas. Se dice no lo hagas. Esta palabra en su sentido original hace referencia a las prácticas de robar o enriquecerse por medios ilícitos. Todos tenemos la tentación de tomar lo ajeno. Todos. Y cuanto más un siervo, un esclavo. Que en ese entonces los esclavos vivían pensando más bien en la injusticia de servir bien y recibir malos tratos. Como una manera de vengarse, cualquiera de ellos podía pensar el hurtar, el tomar lo que no era de él. John MacArthur dice, puesto que los mayordomos o administradores de negocio en tiempos del Nuevo Testamento con frecuencia eran esclavos,
tenían oportunidades considerables para apropiarse de dinero, comida, joyas u otros artículos de valor que les eran encomendados, ya que la mayoría de los mayordomos eran esclavos. Y sigue diciendo MacArthur, en tiempos modernos, muchos trabajadores tienen acceso a fondos y propiedades de la empresa que se pueden convertir con facilidad en objetos de uso personal. Muchos otros cometen fraude en sus trabajos, cobrando más de lo que corresponde a su rendimiento real, exagerando informes de gastos, llevando implementos de oficinas a sus casas como bolígrafos u otros, haciendo llamadas no autorizadas en el teléfono de la empresa y realizando viajes no autorizados en el automóvil de la compañía. Cuando los cristianos hacen estas cosas, dice MacArthur, sus acciones no solo no son éticas y perjudican a sus empleadores, sino que también tienen consecuencias espirituales y desacreditan su testimonio delante del Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos dicen, qué le va a perjudicar que yo me traiga esta liguita a la casa? No tengo con qué amarrar los billetes. ¿Qué va a perjudicar que me traiga un puñadito de harina de donde mi jefe? Eso ni se va a dar cuenta. Eso tiene la alacena llena. ¿Qué se va a dar cuenta si este bolígrafo, allá hay cajas de bolígrafo, mi hermano? ¿Quiere uno, pastor? No. Y dice, no defraudando. Tenemos que guardarnos de tomar lo que no nos pertenece, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Nosotros vivimos en un mundo donde nos quejamos de las injusticias y nosotros mismos muchas veces somos injustos. Como bien decía alguien, los injustos pidiendo justicia. Eso somos nosotros. Pero de nuevo el apóstol Pablo vuelve a establecer los mandamientos positivos a través del siguiente llamado y dice en el capítulo 2, verso 10, parte B, sino mostrándose fieles en todo, dirigiéndose a los esclavos. Es una característica que describe la virtud tan valiosa de la lealtad. Lealtad. Se refiere a confiabilidad, la cualidad de una persona de la cual se puede depender, así no esté siendo observada por el amo o el empleador. Una persona que tú puedes dejar a cargo de algo e irte tranquilo como patrón y decir, yo sé que mi negocio está en buenas manos. Eso es un creyente que se muestra fiel en todo, que es confiable, que es confiable. Un ejemplo de esclavo fiel lo hallamos en José, quien siendo hebreo y habiendo sufrido incontables injusticias, fue leal a los egipcios, primero a Potifar, luego al carcelero y finalmente a Faraón. Eso es un ejemplo de fidelidad en medio de las injusticias. Todas las áreas de la vida del cristiano, Dios las transforma por medio del poder de su Espíritu Santo. En cuanto a esta manera de vivir que se pide a los empleados, no podemos aplicar algunas cosas y otras no. Dios vino a transformar cada área de nuestras vidas. Algunos dirán, bueno, pastor, yo nunca me he tomado nada del trabajo. Sí, pero no te sujetas a tus amos. Y si lo haces, no lo haces voluntariamente. No les agradas en todo. Cada una de estas virtudes debe lucir en ti como empleado cristiano. Recuerda que tú eres eso, un empleado cristiano. Tú eres luz, tú eres sal, tú eres diferente, porque se ha hecho en ti una obra diferente por un Dios eterno y todopoderoso. No podemos pensar que una área de nuestras vidas ha sido transformada y otras no. Y quisiera ilustrarlo de esta manera con una historia que oí una vez. Una vez oí la historia de un hombre que yendo por una carretera de Estados Unidos se detuvo para comprar unas porciones de pollo, pues tenían buena fama en aquel lugar, que vendían buenos pollos. Tomó su caja y siguió su camino, a fin de detenerse más adelante a comerlo con la mujer que lo acompañaba.
Sin embargo, al abrir la caja se llevó la sorpresa de su vida, ya que no encontró pollo sino muchos dólares. Regresó al establecimiento, explicó la equivocación y devolvió el dinero. Los dueños del comercio le agradecieron y llamaron a la prensa para que hiciera pública la acción de este hombre honrado. Él no permitió reportajes ni fotografías, pero ante la gran insistencia, explicó en privado que no quería salir en los periódicos porque la mujer que lo acompañaba no era su esposa. Hay hombres honrados en algunas áreas de su vida y falsos en otras. De los seguidores de Cristo se pide que seamos fieles en todo, no en algunas cosas. En Tito esta expresión es significativa cuando se habla de la conducta cristiana, ya que se encuentra 6 veces en el capítulo 2 y 3. Este comportamiento nada común que debe modelar al empleado cristiano tendrá sus resultados en sus alrededores, como lo veremos en nuestro segundo punto, el resultado del ejemplo del trabajador cristiano. Capítulo 2, verso 10, parte C. Hemos visto el carácter que debe modelar. Hemos visto el carácter que se demanda de cada empleado cristiano. Ahora veamos el resultado de este buen ejemplo. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esta última cláusula en el versículo 10 es la tercera cláusula de propósito en este pasaje que presenta una razón de peso para que se haga un llamado a tan alto estándar de vida de santidad. Es la tercera. En el verso 15 se le dice a las mujeres que vivan de esa manera para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el versículo 8 se dice al predicador, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Y ahora los esclavos en el verso 10 dice, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y usa Pablo una palabra que significa adornen, es la traducción de cosmeo, término griego del que se deriva la palabra cosméticos, que hace referencia a la cantidad inmensa de sustancias, tanto naturales como artificiales, que las mujeres y a veces los hombres utilizan para hacer más atractivo su aspecto físico. Por supuesto, Pablo no estaba hablando de adornos físicos superficiales. Lo que hace atractiva e influyente a la iglesia en el mundo para la gloria del Señor no es su estrategia o sus programas, sino la virtud y la santidad de las personas que forman la iglesia. Pablo dice, adornen la doctrina de Dios. El resultado será que adornarán la doctrina de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, los hijos de Dios deben conducirse de tal modo que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, por medio de su sumisión, por la excelencia de su trabajo, por su actitud respetuosa, por su honestidad, por su servicio leal a sus amos, sin importar que se trate de un hermano en la fe o de un pagano, ni que sea justo o despótico, agradable o irritante, digno o mezquino. Él va a modelar este ejemplo. Hermanos, hemos dicho que nuestro testimonio es el collar que adorna a la mujer hermosa. Y la mujer hermosa no es más que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y con nuestro testimonio podemos oscurecer la belleza del evangelio o hacerlo brillar aún más. Ustedes recuerdan esa frase común que muchos decíamos antes de llegar a Cristo: no me importa lo que piensen los demás. El cristiano no piensa así. El cristiano sí le importa lo que piensen los demás. No por ellos, sino por el nombre del Señor. Y nosotros nos conducimos en esta vida cristiana honradamente y mostrando santidad, no para esperar el aplauso de los hombres, sino para que Dios reciba toda la gloria.
Y cuando los hombres se preguntan por qué tú obras así, nosotros poder contarles de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y algunos, cuando hablaba de las características que debe tener un empleado cristiano con sus amos, ponían unas caras, sí, aquí. Y sí, es un trabajo fuerte, y más cuando nuestro patrón no es cristiano. Pero hay una motivación que yo quiero dejar en sus mentes para que vivan ustedes de esta manera. Y así llegamos a nuestro tercer y último punto. Hemos visto el carácter que debe moldar el empleado cristiano. Hemos visto el para qué, para adornar la doctrina de Dios, para que los hombres cuando vean sus buenas obras glorifiquen a Dios. Y ahora veamos la motivación en los versículos 11 al 14 de Tito 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso. Noten bien esa palabra, celoso de buenas obras. Dice Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esta es la razón por la que ustedes deben obrar así, y al mismo tiempo esta debe ser una motivación para ustedes para vivir así. La gracia de Dios en su favor generó para con pecadores malvados e indignos como nosotros, que no merecían la salvación, Dios viene a librarnos de la condenación y de la muerte. Jesucristo mismo, hermanos, personifica y expresa a perfección la gracia de Dios, el don soberano y eterno de quien se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin que ellos posean ningún mérito para recibirla. No hay ningún mérito en nosotros para haber recibido la salvación de nuestras almas, ninguno. Y dice Pablo, se ha manifestado. Tiene el significado de traer algo a la luz, en especial para hacer evidente lo que antes había permanecido invisible u oculto para nosotros. El punto mismo de la gracia redentora de Dios por medio de Jesucristo consiste en salvar a los hombres de la corrupción y la condenación del pecado. El pecado que debilita y aplasta la vida humana, que separa a los hombres de un Dios santo y que persiste en la humanidad no redimida. Cristo vino a quitarlo de medio con su muerte y su resurrección. Y dice Pablo en el 2, enseñándonos a nosotros que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, aquí, sobria, justa y piadosamente. Hermanos, el poder del Evangelio incluye el quitar la culpa de nuestros pecados, otorgarnos la justicia de Cristo y reconciliarnos con Dios. Pero no solo se trata de cambiar nuestra conducta, no solo se trata de cambiar hábitos, sino de una relación. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer con su muerte y resurrección? Reconciliarnos con Dios. Pero también en esta obra Cristo vino por medio del poder del Evangelio, nos ha dado el Espíritu Santo de Dios, el cual no solo nos advierte sobre la presencia del pecado, sino que nos capacita para resistirlo y renunciar a él. Para el cristiano el pecado solo puede venir a hacerle una invitación. Dios le ha quitado por medio del poder del Espíritu el poder del pecado y el gobierno del pecado. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese encuentro futuro, bienaventurado y hermoso que tendremos en el cielo con nuestro Señor, traerá la remoción total y permanente del pecado en nuestras vidas. Un día en el cielo no quedará ni un rastro del pecado en nosotros, ni un rastro. Y ese debe ser el anhelo
en el creyente. Que llegue ese momento. Y debe convertirse en su esperanza en medio de sus luchas con el pecado. Que un día esta guerra acabará. Y nuestro Dios de nuevo saldrá victorioso. Y dice en el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, el apóstol Pablo ofrece dos razones para que Jesús se haya dado a sí mismo por nosotros: redención y purificación, justificación y santificación. El apóstol Pablo dice, esas son las dos razones por las que Cristo dio su vida: para redimirnos, quitar el pecado, pagar por nuestra culpa y purificarnos, conformarnos a la imagen de su Hijo. No podemos divorciar la una de la otra. Aquel a quien Dios redime, a ese purifica. Por esa razón en esta epístola se hace tanto énfasis en la necesidad de una vida de obediencia y de buenas obras. El apóstol, el pastor debe ser ejemplo de buenas obras, también la juventud, el cristiano debe estar dispuesto a toda buena obra, los creyentes deben ocuparse en buenas obras y la iglesia entera debe aprender a vivir en buenas obras. John MacArthur dijo, las buenas obras no son un accesorio de nuestra vida cristiana o algo que hacemos según nos convenga, sino que deben ser una parte natural e integral de nuestra vida diaria, algo que realizamos con gran celo y devoción para la gloria de Dios. ¿Qué enseñó el apóstol Pedro? Que los hombres, al considerar nuestras buenas obras, no nuestras malas obras, nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Hoy hemos visto la manera de vivir que se les exigía a los esclavos en aquel momento. Aún en medio de tanta opresión, sufrimiento y maltrato, se les demanda sujeción, fidelidad, honra. Hermanos míos, este es el carácter que deben modelar los miembros de una iglesia donde se predica la sana doctrina. Ancianos presentes, ancianas, mujeres jóvenes casadas, hombres jóvenes, predicadores y empleados. Este es el carácter de una iglesia bíblica. No podemos solo salir allá afuera y decir que estamos en una iglesia donde se proclama la verdad. Qué hermoso eso, pero la pregunta es, ¿qué tanto esa verdad ha impactado tu vida? Porque hoy termina esta serie, pero Dios seguirá demandando de ti el carácter que se te ha expuesto por semanas. A quien más se le da, más se le demandará. Y Dios desde hace semana ha puesto sobre ti más conocimiento sobre verdades a las cuales debes rogar a Él que te ayude a vivirlas. No podemos vivir indiferentes a esta realidad, que la sana doctrina debe producir un sano carácter en la vida del hombre transformado. Pensemos por un momento. De nuevo tenemos que evaluar nuestra vida en base a estas normas que establece la palabra de Dios. Hermanos, considere cada área en este capítulo 2 de Tito y pregúntese, ¿qué área de su vida podría echar a perder su testimonio? ¿Qué de lo que haces en el contexto laboral podría echar a perder tu testimonio como cristiano, de un hombre, de una mujer que debe buscar y procurar la santidad? Y hazlo objetivamente, porque nuestra vista siempre es 20-20 cuando nos evaluamos a nosotros mismos. Nuestra opinión no es la que debe prevalecer, sino la opinión de Dios. Tu desempeño en el campo laboral echa a perder tu testimonio como cristiano de aquel que está llamado a llevar una vida santa en todo lo que hace. ¿Hay algo que podría ofender a otro y que impida que acepte el evangelio que usted proclama?
Porque el cristianismo no se trata solo de lo que decimos. Lo que hacemos debe ir acorde con lo que decimos. Si no, tú estás viviendo un completo engaño del cristianismo. Una contradicción es tu vida entre lo que sale por tu boca y lo que haces en el campo laboral. Y es importante que te examines, porque en el cielo nadie se va a justificar delante de Dios. Nosotros debemos evaluarnos, mis hermanos. Este carácter santo no lo vivirá el pastor por ustedes. Este es un asunto individual entre cada uno de nosotros y Dios. Hermanos, Cristo con su obra a través de su vida de obediencia, a través de su muerte y resurrección, quitó el pecado en nosotros para reconciliarnos con Dios. Mientras no nos acercamos a Cristo por medio de la fe, no confiando en nuestras obras, sino confiando en lo que Cristo hizo, no podemos ser reconciliados con Dios. El pecado siempre será un obstáculo. Cristo vino a quitar el pecado e implantar un amor por aquello que es santo, pero todo esto para reconciliarnos con Dios. El entender esto nos hace ver que la esencia del cristianismo no ha de definirse con base en lo que somos o hacemos, sino con base en nuestra relación personal con Dios. Y yo resalto esto, porque muchos consideran el cristianismo en términos de conducta. Entonces, como tú dices, bueno, como él no hace nada malo, a la luz de mis ojos, él debe ser cristiano. Y vemos el cristianismo en términos de conducta. Sí, Dios vino a transformar nuestra conducta. Él nos cambia. Pero la realidad del cristianismo va más allá. La realidad es que el cristianismo debe ser considerado en términos de relación. En este caso, una relación íntima con Dios. Y ahí es donde fallan muchos, con que tienen una buena conducta, no tienen una relación íntima con Dios. Por ello, a pesar de que Dios vino a transformar nuestra conducta, el cristianismo debe ser visto en términos de relación, porque fue lo que Cristo vino a hacer, reconciliarnos con Dios. Aquellos que eran enemigos, ahora no se llaman amigos, sino padre e hijo. Maravilloso. Estos hermanos de Tito II, en su condición de esclavos, solo conocían a amos perversos. Solo conocían a amos que los maltrataban. Y abusaban de ellos estos amos de mil y una manera. Sin ninguna ley que los amparara y que los protegiera. Pero luego de ser reconciliados con Dios, por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús, pasaron a pertenecerle a un amo totalmente diferente. Igual muchos de nosotros, quienes la Biblia dice que éramos esclavos del pecado. Dice Pablo en Efesios que vivíamos también conforme al príncipe de la potestad del aire. Teníamos un amo. Pero ahora, en el presente, por medio de la fe en Cristo, nos convertimos en esclavos de un amo precioso, amoroso y poderoso como lo es Cristo. Qué amo tan hermoso, qué amo tan precioso tenemos nosotros. Y a pesar de que estos hermanos llegaron a ver a estos amos tan perversos, por medio de la fe encontraron un amo amoroso. Y quiero culminar relatándoles una historia. En Nueva Orleans había una venta de esclavos de aquel momento, y un hombre llega allí a esa venta de esclavos. Él ve a una muchacha joven que le están vendiendo, y hay dos hombres entre sí que hablaban lo que le iban a hacer a esta muchacha cuando la tuvieran como esclava. Imagínense el escenario.
Esta muchacha tiene cadenas en sus pies, en su mano y en su cuello. Pero este hombre decide redimir a esta mujer y finalmente él dice, de lo que ellos ofrezcan, yo ofrezco el doble. De lo que estos dos hombres den, quienes están interesados en comprarla para seguir abusando de ella, yo voy a dar el doble. De lo que ellos digan, lo que sea. Este hombre la compra. A ella la liberan para entregársela a este hombre y ella le escupe la cara. ¿Por qué lo hace? Porque se imagina lo que este hombre ahora va a hacer con ella. Él la toma, la lleva a un lugar y la mujer vuelve y lo escupe de nuevo. Y él le dice a un abogado, yo quiero que tú firmes los documentos de emancipación de esta mujer. Cuando ella finalmente entiende lo que este hombre está haciendo, que la está emancipando, la está liberando, en vez de escupirle la cara por tercera vez, ella le dice, yo quiero pedirle un favor. Y le dice, dime. Yo quiero ser su esclava de por vida. De por vida. Porque ¿quién no quiere ser esclava de un hombre tan bondadoso, tan amoroso? Cristo nos compró con su sangre a todos nosotros. Aunque nosotros le escupimos en la cara por causa de nuestros pecados. Y sin embargo, Dios en su amor envió a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, para que Él muriera en la cruz, para pagar mi deuda delante de la justicia de Dios y darme una libertad maravillosa, regalarme bendiciones que no merezco y mostrarme su amor a pesar de mi rebeldía y su paciencia a pesar de mis pecados. Yo quiero ser esclavo de un Dios así. A pesar de las muchas opresiones que vivimos en este mundo caído y dañado por el pecado, tenemos un amo que cuida de sus esclavos, que los ama, que los trata con ternura y que dio su propia vida por ellos. Aquellos amos mataban a sus esclavos por cualquier cosa. A nuestro amo lo mataron por nuestros pecados. Hermanos míos, Cristo vino a hacer una obra en nosotros. Vivamos de acuerdo a esa obra poderosa. Hay muchos pecados que abandonar. Hay muchas áreas que reformar en nuestras vidas. Hay muchas cosas que cambiar, que dejar a un lado por el nombre de Cristo. Ustedes deciden si quieren seguir llevando la misma vida pecaminosa que no les deje en paz, que es contraria al carácter de un hombre y una mujer que anhela la santidad. Dios en su amor los ha capacitado para llevar una vida santa y de abandonar todos esos pecados que les persiguen. Hoy es necesario que los ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, predicadores y empleados nos pongamos a cuentas con Dios. Porque ustedes saben que hay cosas que hacemos que a Dios no le dan la gloria, por más que nosotros tratamos de justificarlas. Es momento de dar un cambio en nuestras vidas aún mayor, únicamente para la gloria de Dios. Mirarnos en este espejo que es la palabra de Dios y ver si nuestra imagen se ve clara en ella o se ve todavía distorsionada.
porque este es el carácter de una iglesia bíblica. Clamemos que Dios nos ha puesto y demos gracias que Dios nos haya puesto en una iglesia de sana doctrina, pero con nuestra manera de vivir en cada contexto de nuestra vida, mostremos que esa doctrina ha hecho algo en nuestra vida.